Buenas noches, familia en Cristo. Saludo del pastor Héctor de aquí de la Primera Iglesia Bautista de Weston. Gracias por acompañarnos una semana más y estar con nosotros, con nuestro grupo de aquí del Ministerio Hispano de la iglesia, de nuestra iglesia de Weston. Estamos reunidos una vez más estudiando las Escrituras y le damos la gloria a Dios por esta oportunidad que nos da de poder llegar a sus hogares, a diferentes rincones, a exponer y explicar la palabra de Dios. Así que me acompañan a orar. Oremos para presentarle este estudio a nuestro Señor. Amante Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, mi Dios, para pedir socorro, auxilio, dirección, guianza, Señor, para nuestras vidas. Sabemos que a través de tu palabra, mi Dios, tú nos enseñas, nos guías, nos purificas, Señor. Y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que están escuchando ahora y los que van a estar escuchando después, Señor, de que tú bendigas sus vidas espirituales, emocionales, que tú suplas todo lo que ellos necesitan, Padre, conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por tu palabra, Señor, que es bendita, es santa, es pura, y te pedimos, Padre, que la podamos trazar bien, en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a estar estudiando el capítulo 11 de Romanos, versículos 25 al 32. Y el título de la clase es La plenitud de los gentiles. Ya estamos llegando al final del capítulo 11, un capítulo muy interesante. Y aquí en el Romanos 11, del 25 al 32, vamos a ver un misterio. La Biblia habla de este misterio y que fue algo que fue escondido en el pasado, pero ahora ha sido revelado por Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo, que Dios, Él mismo dice en su palabra que hay muchas cosas que Él nos revela, pero hay otras cosas que Él no los va a revelar hasta cuando estemos en su presencia. Así que es bueno que nosotros de una vez entendamos que hay cosas que Dios nos va a revelar, pero otras cosas que no. Y entonces, ¿este misterio cuál es? Es la plenitud de los gentiles. Y pueden anotar esa frase, que va a ser muy importante mientras desarrollamos esta lección. La plenitud de los gentiles. Jesús mismo se refiere a esto en Lucas 21-24 como el tiempo de los gentiles. Es el tiempo en el cual los gentiles, que ya hemos dicho que somos todos aquellos que no somos israelitas, hebreos, que han alcanzado la misericordia, ¿verdad? ¿Ok? Por la desobediencia. O sea, dice que el tiempo de los gentiles es el tiempo en el cual los gentiles, dice, han alcanzado la misericordia porque Israel desobedeció. O sea, para ellos fue una desobediencia, para nosotros una bendición. Porque Dios, a través, y no es que Dios menosprecie a nadie, al contrario, Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pero el hecho de que ellos se apartaron, entonces la misericordia nos alcanzó a nosotros, a los gentiles. Entonces, es un tiempo cuando las ramas naturales del olivo, hemos dicho que las ramas naturales de olivo era el pueblo de Israel. Ellas han sido desgajadas, han sido arrancadas, y el olivo silvestre, o sea, nosotros hemos sido injertados. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada y ahora vamos a estar expandiendo un poquito, pero es bueno recordar eso para poder entender lo que viene. Entonces, el término de la plenitud de los gentiles quiere decir llenarlo a capacidad, o sea que está completo. En otras palabras, cuando el último gentil que Dios ha escogido en este periodo de tiempo es salvo, entonces, una vez más, Dios va a dejar a los judíos, como dijimos, y se va a volver a los electos, a nosotros. Pero siempre Dios está, a los electos se refiere a los judíos. O sea, los separó un tiempo. Ahora estamos en la época de la plenitud de los gentiles. Pero al final de los tiempos, Dios una vez más se va a volver a los judíos, aquellos que sí los dejó un tiempo a un costado. Ahora lo va a tener, una vez más lo va a agarrar para usarlos de una manera especial y dijimos que va a haber un avivamiento. Ellos van a estar predicando el evangelio de una manera increíble. Van a ser injertados. Entonces, este término de la plenitud de los gentiles es una época que estamos pasando. ¿Ok? Y ese tiempo comenzó más o menos en Hechos capítulo 2, cuando ya Dios vino, derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia comenzó a expandirse por todas las diferentes regiones, lugares, y desde ahí comenzó
el tiempo de los gentiles, desde ese momento. Hoy en día estamos en el tiempo de los gentiles. Y nadie sabe cuánto tiempo va a tomar. Nadie sabe, porque la Biblia misma lo dice que nadie sabe cuándo es que el Señor regresa. Solamente Dios sabe eso. Pero en el corazón de Dios, este periodo de tiempo tiene un final determinado. Y eso es muy importante entender. Que va a llegar el momento que ya, hasta aquí, punto final. Y después, durante la gran tribulación, todo Israel será salvo. Y una vez más, tengamos pendiente esa frase de todo Israel. ¿A quiénes se refiere? Cuando Jesucristo regrese a Israel como el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a ser ese final. Hermanos, y estamos yéndonos hacia ese final. Todo lo que está aconteciendo es solamente un poquito, un comienzo, es casi ni siquiera un comienzo de lo que va a venir. Lo que va a venir sí va a ser tremendo. Nuestro Señor va a venir a reinar para siempre. Entonces, el título de hoy es La plenitud de los gentiles, y quiero leer este versículo a 25 al 32. Así que me acompaña. Romanos 11, 25 al 32, dice así la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Versículo 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Gloria a Dios por su palabra. Habla de la misericordia de Dios. Tenemos un Dios misericordioso, Dios bueno, que Él no se olvida de su gente. Él está pendiente de cada uno de nosotros. De usted, donde esté sentado, ahí escuchando la palabra de Dios, Dios sabe su vida. Dios lo conoce. A Él no se le escapa. Así que aquí vamos a ver la plenitud de los gentiles, y existen dos puntos mayores acerca de Israel en este texto. Punto 1, la condición presente de Israel durante el tiempo de los gentiles. Y punto 2, la condición futura de Israel después del tiempo de los gentiles. Hemos visto en los capítulos 9, 10 y 11 que Dios hizo un paréntesis aquí, o el apóstol Pablo, para hablarnos de este pueblo de Israel, porque es su pueblo escogido, un pueblo importante. ¿Ok? Así que vamos a ver aquí, número 1, la condición presente de Israel durante el tiempo de los gentiles. Eso quiere decir ahora. Pablo lista 5 cosas que revelan la condición presente de Israel mientras los gentiles están siendo salvos. O sea que mientras nosotros estamos predicando el evangelio, muchas personas están viniendo a los pies de Jesús, hay algo que Dios está haciendo también con el pueblo de Israel. Versículo 25. Hay una ceguera parcial. Miren lo que dice el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Wow. Escribiéndole a los gentiles, el Espíritu revela el misterio. ¿Cuál es este misterio? El tiempo de los gentiles. Ese es el misterio. Era un misterio, este tiempo de los gentiles, era un misterio que estaba escondido por muchos años, pero Dios lo reveló a través del Espíritu Santo, se lo dio al apóstol Pablo para que le enseñe a la iglesia y sepan lo que está sucediendo. Entonces, este misterio del soberano plan de Dios de injertarnos en la salvación con los judíos, de ponernos juntos, Él nos revela este misterio para que nosotros no seamos arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y me gusta lo que dice la Biblia de las Américas. Dice que no seamos sabios
en vuestra propia opinión. Esto les deja saber de no tener esa autoconfianza por haber creído. Y hablamos que nosotros no debemos creernos más que nadie. O que ni los judíos ni que nadie que no conoce a Dios, sino que siempre tenemos que mirarlo con amor, con compasión y orar por aquellas personas que no conocen a Dios. Al contrario, nosotros tenemos que ser la gente por la cual Dios extiende su mano, su brazo para alcanzar a aquellos que no conocen a Dios. Entonces el punto es que no somos salvos porque poseemos algo que los judíos no poseen. Al contrario, la salvación es de los judíos, como dice Juan 4:22. Ellos están ciegos y nosotros somos salvos simplemente porque le plació a Dios soberano, por su gracia. Es la única razón. Entonces no hay por qué creerse. Es más, el mensaje y fe bautista lo dice de esta manera. Dice que la gracia excluye el presumir y promueve la humildad. O sea que la gracia de Dios excluye de que una persona presuma de que ahora yo soy salvo, Dios está conmigo, yo soy hijo de Dios, y es aquellas otras gente no. Tengamos mucho cuidado con eso. Hoy Israel está experimentando una ceguera en parte, como dice ahí. Quiere decir que han sido endurecidos por Dios para que no vean la verdad. Y esto es bien peligroso, hermanos. Ser endurecidos por Dios es bien peligroso. De la misma manera como lo hizo con el faraón, que le endureció el corazón como 10 veces. Acuérdense la historia en Éxodo. Él le endureció el corazón, porque así es, cuando hay pecado, Dios endurece el corazón. Hoy en día, desafortunadamente, Dios ha cegado, ha endurecido el corazón de muchos judíos. ¿Por qué? Porque han sido desobedientes. Están en contra del Evangelio de Jesucristo. Y todo porque ellos no quieren simplemente obedecer, no quieren hacerle caso al Evangelio, no quieren escuchar eso. Pero ahí dice que esta ceguera va a ser en parte, quiere decir que por un tiempo. Va a ser por un tiempo. No es algo que va a durar toda la vida, sino que es algo que solamente por un tiempito que Dios ha permitido que esto suceda a ellos. ¿Y cuándo será este tiempo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que va a llegar un momento que va a haber, ya, se va a cumplir. ¿Cuándo es el tiempo? Dios sabe. Llega un momento donde dice hasta aquí. Y ya Dios viene a la escena y va a continuar con el proceso de la historia. B, ellos son enemigos del Evangelio. Miren el versículo 28. Dice así, 28a. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Enemigos. Viene de una palabra que quiere decir que son hostiles, adversos, cuando se trata del Evangelio. O sea, de las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora mismo el Evangelio es un mensaje que los judíos lo rechazan, lo consideran ofensivo. Si usted le habla del Evangelio es algo terrible para ellos, no lo quieren aceptar, no lo aceptan, no les gusta. Es bien ofensivo. Entonces cuando habla de esa palabra enemigos, significa también que es odiar o ser odiosos. Los judíos odian a Jesucristo y también su mensaje. Para ellos, el mensaje de la salvación de Jesús es algo que no lo pueden resistir, desafortunadamente. Durante todo el Nuevo Testamento y aún hoy día, en el tiempo de los gentiles, ellos se mantienen como enemigos de la cruz de Cristo, hermanos. Qué triste, hermanos, que si supiera que es una bendición venir a los pies de Jesús, pero para ellos le han dado la espalda. Pero miren, ellos todavía son los electos de Dios. Son los electos de Dios. Miren lo que dice el versículo 28b, la segunda parte del 28. Dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y la elección quiere decir que ellos son los escogidos, han sido los seleccionados. Dios es el pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces ellos han sido los seleccionados por Dios. Aunque estén reacios al Evangelio, todavía es la nación escogida por Dios. No nos olvidemos de eso. Y nunca cesarán de serlo, como lo vamos a ver. Cuando Dios escoge, los hace eternamente y Dios nunca cambia. La elección, como dice el versículo ahí 28b, dice, la elección causa que sean amados por el Padre. O sea que no importa que le hayan dado la espalda, Dios los sigue amando.
Wow, ahí vemos la misericordia de Dios, vemos su bondad, que no importa que ellos hayan sido así, pero Dios los sigue queriendo, sigue esperando por ellos. Se podría decir que Dios todavía los ama a causa de Abraham, de Isaac y Jacobo, como hablamos la semana pasada. Aunque eran enemigos, Dios todavía se recuerda de su promesa a los padres que le dio hace muchos años atrás y nunca los abandonará, porque así es Dios. Dios no abandona a sus hijos. A usted no lo va a abandonar nunca. Donde esté, Dios nunca lo abandona. Dice la inmutabilidad de su elección. Versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este versículo es bien importante. Irrevocables quiere decir que es irreversible, que no cambia. Cuando Dios da dones y te llama a la salvación es algo permanente y para siempre, para el resto de tu vida. Él nunca cambia, hermanos. Nosotros cambiamos. No aceptamos sus dones o no aceptamos su llamamiento. Y a veces, por causa del pecado, nos alejamos del llamamiento y nos alejamos de Dios mismo. Nos descalificamos, pero por nosotros mismos, no porque Dios quiera. Dios quiere escogernos y llamarnos y estar con nosotros en comunión. Pero nosotros mismos nos descalificamos y nos salimos. Aún muchas personas se salen del ministerio. Se salen de las cosas que Dios los llama. Pero es porque ellos quieren, no porque Dios quiere. Cuando Dios llama a una persona, a Él mismo, cuando lo llama a Él, le extiende su salvación por su gracia solamente. Nada en la eternidad puede cambiar eso. Esto aplica para los judíos y para los gentiles, para todos. Entonces vemos aquí este pensamiento que es contrario a los que piensan los ateos abiertos. Y anoten eso. Los ateos abiertos dicen que Dios no sabe el futuro. Ellos dicen que Dios no sabe porque hay frases en la Biblia que dice que Dios cambió de parecer. Que dice que Dios, o sea, hay frases, pero no necesariamente que Dios no sabe porque Dios sabe todo. Si ustedes leen el libro de Isaías del capítulo 41 al 48, se van a dar cuenta de que Dios sabe todas las cosas. Es más, Isaías 46, 10 dice, anuncio lo por venir desde el principio. Dios sabe lo que va a venir desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Ya Dios sabe toda la historia completa. A Él no se le escapa nada. Entonces veamos el versículo 32. Su necesidad por la salvación. Versículo 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí hay algo que el judío como el gentil comparten, que todos somos pecadores y lo hemos hablado varias veces y el apóstol Pablo también lo habla en toda la epístola a los romanos. Y en necesidad de la gracia y misericordia de Dios es lo que necesitamos, esa gracia. Pero dice ahí, porque Dios sujetó. Y me gusta lo que un comentarista, el señor Robinson, dijo, que Dios los cerró. ¿Ok? Esta misma frase que dice, porque Dios sujetó, este hermano Robertson dice, porque Dios los cerró. En otras palabras, de que Dios los ha cerrado, los ha sujetado en desobediencia a aquellos porque no creían, por su incredulidad. Ellos son tercos, son rebeldes pecadores en necesidad de salvación. El judío y el gentil, todos estamos sujetos a eso, a esas cuerdas del pecado. Desafortunadamente, todos estamos sujetos ahí. Al cerrarnos, o sea, al sujetarnos a todos los hombres en pecado, concluyo que todos los hombres, pecadores. Y abre la puerta para que Dios tenga misericordia. Mira lo que dice el versículo ahí. Para que Dios tenga misericordia de todos. O sea, no importa lo duros que seamos. No importa lo cabecidures que seamos. No importa que seamos malos y rebeldes. Pero Dios sigue teniendo misericordia por cada uno de nosotros todos los días. Todos los días. Quiere decir que mostrar lástima o compasión. Eso es lo que quiere decir, tener misericordia, que Dios muestra lástima y muestra compasión por nosotros. Entonces Dios no le puede mostrar compasión hasta que usted no esté consciente de que está sujetado en el pecado. Por eso que habla esa palabra sujetado. Solo cuando se da cuenta que usted es un pecador y yo, cuando nos damos cuenta, entonces estamos en la posición de recibir su misericordia por ese perdón. Pero esto es muy importante, hermano, porque muchas personas no entienden esto. Muchas personas piensan de que no son pecadores. Y lo hemos repetido, el apóstol Pablo lo repite muchas veces, porque cuando uno no se ve en esa condición, tanto el no creyente
no permite que venga a los pies de Jesús, el creyente no permite que crezca en su vida espiritual. Entonces, este es un problema presente de los judíos que estaban ciegos, como dice el versículo 25, a sus pecados y por tal razón a su necesidad de un Salvador. Este es el problema con todos los gentiles que están perdidos. Como decimos, los gentiles que no son creyentes también están ciegos y no ven el peligro en que están, no ven la necesidad de un Salvador, ¿ves? Porque no se sienten pecadores. Al no sentirse pecador, no hay necesidad y siguen su vida como quieren. Hoy en día están pasando muchas cosas que Dios ha permitido. Un coronavirus ha permitido que se vaya, se expanda por todo el mundo, pero a veces para llamar la atención al mundo, a un mundo pecador, a un mundo que está yendo por donde no debe ir. Es como una llamada de atención, pero ¿sabes qué? Muchos no le hacemos caso. Mucha gente seguimos en nuestra vida sin hacerle caso. Y Dios quiere que paremos, que meditemos, que reconozcamos que necesitamos a un Salvador, que necesitamos cambiar, que necesitamos un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones, con nuestra familia. Dios quiere que, hermanos, nos pongamos en sus manos. Entonces, punto 2. La condición futura de Israel después del tiempo de los gentiles. ¿Cuál será el estado de los judíos y de la nación de Israel después que el tiempo de los gentiles haya entrado? Pablo nos lista 5 cosas que revela el futuro del estado de Israel. Y todo esto es muy importante, le dije, hasta para entender los tiempos finales que vamos a estar viviendo. Que muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios nos está llevando, nos está encaminando. Todo lo que está sucediendo es para encaminarnos hacia los tiempos finales. Y tengamos los oídos abiertos, o los ojos abiertos, los oídos atentos a lo que está pasando, escuchando y mirando todo lo que Dios está haciendo. A, una salvación completa. Mira lo que dice el versículo 26a. Y luego todo Israel será salvo. Aquí ha habido una controversia por muchos años. Cuando se habla de que todo Israel, ya nosotros hemos hablado de que todo Israel se refiere a toda aquella persona que ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, por fe, ha puesto su confianza en Él. Entonces la palabra todo significa el todo completo. Y casualmente por eso es que ha habido mucha disputa y controversia. Porque esta palabra, cuando dice y luego todo Israel será salvo, en el original significa el todo completo, cada uno de ellos. Al final de los 7 años de la tribulación que va a venir aquí en la tierra, que habla el Apocalipsis, Jesucristo va a regresar en vida a gobernar. Dios va a preservar un remanente de creyentes judíos para que lo reciban cuando Él venga. Esto va a ocurrir a través de la predicación, ya lo hemos dicho, de los 144,000 judíos evangelistas que van a estar por todo el mundo predicando. Y a través de la predicación de 2 testigos, que dice el Apocalipsis 11, capítulo 11, versículo 3. También hay 2 testigos que van a estar ahí. Algunos piensan que es Elías y Moisés, pero ahí este es un estudio aparte que va a estar, pero personas que van a estar predicando el evangelio. Va a haber como ahora, que Dios quiere que nosotros estemos predicando el evangelio. Cada cristiano nacido de nuevo tiene que estar todos los días de su vida predicando este evangelio. Entonces todo Israel será salvo, dice. Todo el mundo, la nación completa de Israel, se convertirá en una nación cristiana, porque los judíos aceptarán a Cristo como el Mesías. Pero es interesante, hermano, porque cuando habla de todo, se refiere a todo aquel que ha sido escogido, todo aquel que es salvo por fe. No es todo aquel, como dijimos una vez, no solamente porque nació ya en el pueblo de Israel, ya es un hijo de Dios, sino que también tiene que arrepentirse, darle su corazón a Dios, y a eso se refiere a todo. El completo se refiere cuando ya todos los que Dios ha escogido, ya le den su corazón en ese momento, ya Él viene, va a reinar para siempre. Entonces ve, una liberación completa. Sí, ellos van a ser salvos, necesitan un Salvador. ¿Quién los va a salvar? Miren el versículo 26b. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí vemos una cita de Isaías 59, 20. El monte de Sión es asociado con una conquista militar. De esa montaña de Jerusalén, el libertador, nuestro rey, vendrá. Y entonces, en hebreo me gusta esta palabra libertador, quiere decir el Redentor Joel. El Redentor Joel.
o vengador de sangre. En la ley hebraica, el Joel era el familiar más cercano de alguien quien fue asesinado. Era la función del Joel redentor vengar la sangre del miembro de la familia asesinado y casarse y criar a sus hijos con su nombre. En otras palabras, si alguien mataba a mi hermano, yo tenía que ahora traerme a su esposa y a sus hijos y yo encargarme de ellos, yo suplirle, yo ayudarlo para que no le falte nada. ¿Ok? Y eso era parte de cómo ellos practicaban el hecho de vengar la sangre de lo que habían hecho en contra de mi hermano que fue asesinado. Jesucristo es el Goel redentor de Israel. Él es su vengador de sangre. Él marchará desde el monte de Sión. Destruirá a todos los enemigos de Israel. Así que pónganle cuidado, hermanos. Todas las naciones, todos los países, los continentes que vienen en contra de Israel van a ser destruidos en los últimos tiempos. Tomará a Israel como su preciosa novia y apartará, dice, de Jacob la impiedad. Termina el versículo ese 26b. Apartará de Jacob la impiedad. Jesús va a remover toda impiedad y el pecado de la nación de Israel. En otras palabras, van a ser liberados completamente. Ay de ti, enemigos de Israel. Esto es una frase que quiere decir que vendrá un juicio terrible sobre todos los enemigos de Israel. Todos los países, todas aquellas personas que le desean mal, le viene algo terrible, algo fuerte. El coronavirus no es nada. Lo que le va a venir es algo fuerte, duro en sus vidas. El Hijo de Dios vendrá con una fuerza extraordinaria. Habrá una matanza horrible y permanente. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Quiero leer esto. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese era nuestro Cristo precioso. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de su ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Cristo que viene, hermano, a gobernar. No es un Cristo que vimos que sufrió, que le metieron bastantes látigos, que lo escupieron, que le pusieron espinas. No, el que viene es el Rey de Reyes y Señor de Señores a gobernar para siempre. Para nosotros vamos a estar gobernando con Él para siempre. Ya no viene como un cualquiera, ahora viene a poner su pie firme y a gobernar para siempre. C, un arrepentimiento firme, y veamos el versículo 26c, donde dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y esa palabra apartará quiere decir como traerlo otra vez, para prevenirnos de la vida del pecado e iniquidad. ¿Ve? Cuando Jesús venga, Él va a apartar completamente a Jacob, o sea, a Israel, de toda impiedad. Y eso es lo que Él hace con toda persona que Dios salva. Cuando una persona viene a los pies de Jesús, lo salva y saca todo pecado, toda impureza, toda maldad, lo saca y lo protege. Hermanos, nosotros tenemos un Dios que es poderoso. Tenemos un Dios que eso es lo que hace, pero como no lo vemos, es algo que sucede espiritualmente, pero Él hace eso. Él aparta todo pecado, toda iniquidad de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Romanos 2:4. Me gusta cómo la Biblia de las Américas dice este versículo. Dice: la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Ve? Cuando una persona de verdad es cristiana, sabe cuando hay pecado, entiende cuando hay pecado. La bondad de Dios te guía a ese arrepentimiento, porque uno sabe, se da cuenta que, wow, el Señor me aparta, me separa, yo entiendo cuando quiero entrar en pecado. ¿Ve? Entonces, cuando usted ha experimentado un genuino arrepentimiento, usted se da cuenta de que, wow, yo no puedo vivir por ese lado, por ese camino, por esa maldad, por esos lugares que no me corresponden. Yo no debo estar ahí.
El Espíritu Santo está continuamente con nosotros porque ese es el Dios que tenemos, precioso, que nos guarda, que nos cuida, que nos protege. Él mismo nos protege. Entonces, necesitamos un perdón completo. Miren el versículo 27b. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Gloria a Dios. Porque mire ahí, dice cuando yo quite. Quiere decir cuando lo remueva, cuando lo corte, cuando lo saque completamente. Esto es lo que Jesús hará por los judíos cuando Él los salve. Los va a salvar, hermanos, así como nos salvó a nosotros, los va a salvar a ellos completamente, de verdad. Él completamente va a perdonar toditos sus pecados. ¿Ve? Lo mismo que hace con todos aquellos que ponen su fe y su confianza en Jesús como el Señor de su vida. Y no me canso de este evangelio, porque es una bendición grandísima este evangelio. Mira lo que dice Hechos 5:30 al 31. Pedro predicó el perdón a Israel a través de Jesucristo. Este es el apóstol Pedro hablando. Dijo esto: el Dios, y comenzó ahí nombrando a Dios, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, habló de su resurrección, a quien vosotros matasteis, habló de ese pecado que esos judíos hicieron contra el Rey de Reyes, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, Dios hizo todo para que Israel se arrepienta y pidan perdón por sus pecados. Lo mismo que te invito esta noche, hermano, esta tarde, donde tú estás escuchando esto, que te arrepientas y digas: Señor, perdona mis pecados. Perdóname porque he pecado contra ti. Lo mismo que el apóstol Pablo aquí, o Pedro, perdón, estaba hablando acerca de Israel, que Israel necesitaba ese perdón. Pero mira lo que dice Efesios. También quiero leer esta parte de Efesios, donde el apóstol Pablo, Efesios 1:3 al 7, dice que él predicó el perdón a los gentiles a través de Jesucristo también. Dice así: bendito sea el Dios y Padre. Siempre comenzaba con Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Recordemos que Él nos escoge para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque esa es voluntad de Dios, hermanos, salvarnos. Y todo lo hace por su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que usted va a ver que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Pero aquí estamos hablando de que se le está predicando a estos lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Entonces veamos un nuevo pacto de salvación. El versículo 27a dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Quiere decir, cuando habla de pactos, habla de mi testamento, o sea, el Nuevo Testamento. Es una revelación, hermanos, esto. Que Dios siempre planeó salvar a Israel a través de la sangre de Jesús. Pongámosle cuidado a eso. Siempre fue a través de la sangre de Jesucristo. El pacto que Dios hizo con Abraham en el comienzo era un pacto basado en la promesa del Mesías. ¿Ve? Lo mismo que Él le prometió a Abraham era cuando le dijo, ¿no? Cuando le dijo, como dice Gálatas 3:16, dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes en plural, sino como si hablase de muchos, sino como uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Muchas personas hablan de Abraham, de sus bendiciones de Abraham, de las casas que tuvo Abraham, de las tierras que él tuvo, de todo el dinero que él tuvo, pero en sí lo que Dios estaba hablando es que un día iba a venir el Mesías a través de este Abraham. Que la bendición más grande que iba a venir era el Mesías, el Redentor. Iba a venir a salvar a toda la humanidad, pero a salvar a aquellos que se arrepienten y le dan su corazón a Jesús de verdad, ponen su confianza total en Él. Entonces, cuando Abraham escuchó esa promesa de Dios, de que el Mesías nacería a través de su simiente, la Biblia dice en Génesis 15, 5 al 6, dice esto, algo muy interesante. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia.
Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Gloria a Dios, hermano. Porque él no solamente miró un montón de gente y pueblo y naciones, pero él miró al Mesías, que iba a venir un día. Él miró a Jesucristo, que un día iba a venir para redimir a este pueblo perdido. Gloria a Dios, una revelación tremenda que le pasó a Abraham. Jesús reveló en la noche que él murió, mientras estaba sentado en el aposento alto y observaba la Pascua, algo muy interesante. Mira lo que dice Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En otras palabras, mis hermanos, amigos, hermanos, en Cristo, es a través de la sangre de Jesús que Él puede redimirnos, que puede traernos perdón. ¿Ok? Entonces, mi pregunta para usted en esta noche es, ¿usted ha abrazado la sangre de Jesús? ¿Ha aceptado ese sacrificio que Él ha hecho? ¿Se ha rendido a su muerte como el pago completo por sus pecados? Y ha hecho el compromiso de seguirlo y obedecerlo todos los días de su vida. Si usted no ha hecho eso, yo le digo, oro, le ruego que lo haga esta noche. Donde usted esté, diga al Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, por todos los que haya cometido, y hoy mismo te entrego mi corazón, mi vida, y te hago el Señor de mi vida. Acepto lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre para limpiarme por todos mis pecados, y Señor, acepto lo que hiciste por mí. Pongo mi fe y mi confianza en ti. Hágalo, hermano. Es una bendición grandísima. Pero, hermanos, amigos creyentes, yo le dije que el título de esta clase es La plenitud del creyente. Yo le oro a Dios también para que ustedes se puedan ir de este mundo diciendo, Señor, yo hice todo lo que tú me hiciste, lo que me llamaste a hacer. Y usted como cristiano donde está, yo quiero que usted medite en todo esto. Sí hay cosas que se repiten, pero todo se repite porque Dios quiere que usted entienda este evangelio y lo aplique a su vida. ¿Cómo? Como esposo, como esposa. Que cuando usted se vaya de este mundo diga, sí, Señor, tú me pusiste, yo fui el líder espiritual de mi hogar, como tú me mandaste. Yo hice todo lo que tu palabra me enseñó, que sea el líder espiritual de mi hogar. Pude dirigir a mi esposa, pude dirigir a mis hijos, porque nosotros tenemos que darle cuenta a Dios como dirigentes espirituales que tenemos, un hogar que Dios nos da. Hay muchos esposos que están distraídos. Hay muchos esposos que no van a la iglesia, no les interesa aprender de Dios, no quieren ser el guía espiritual que Dios los ha llamado. Pero hermano, yo oro para que usted le diga, Señor, perdóname. Yo quiero ser ese líder que tú me llamas. Esposas, ustedes también, que sean la ayuda idónea que Dios ha puesto para que ayuden y guíen a esos esposos y lo apoyen en todo lo que Dios los llama a hacer. Eso es lo que es tener esta plenitud de creyente. Y también aquellos hijos, hijas que son obedientes a sus padres. Hay muchos hijos, hijas que no son obedientes, hacen lo que sean. Estamos en un mundo donde la juventud está haciendo lo que quiere. Son rebeldes, se han olvidado de la autoridad. ¿Y sabes por qué? Porque no están explicando el evangelio, no han aceptado a Jesús, no quieren cambiar. Hay muchos jóvenes que dicen que son cristianos, pero mentira. Viven en rebeldía, viven en pecado y le han dado la espalda a Dios, de la misma manera que el pueblo de Israel se le ha dado. Pero en esta noche, si usted es creyente, diga, Señor, perdóname porque he fallado, no he sido responsable con mis padres, me dicen tal cosa. Padre, Señor, ayúdame. Me arrepiento de mis pecados y ayúdame a ser obediente a mis padres. Ayúdame a someterme a mis padres. También termino con esto. En cualquier lugar que Dios te ha llamado, hermano, amigo, en cualquier trabajo, o quizás estás retirado, pero ahí donde tú estás, pregúntele, Señor, ¿qué tú tienes para mí? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo use mis talentos, mis dones? Enséñame, Señor. Y si no la estás usando, arrepiéntase y diga, Señor, usa, acá está. Por eso tú me creaste, por eso tú me das salud, por eso tú me das piernas, brazos, manos para servirte. Así que yo oro, mis hermanos, para que ustedes juntos, con todo este grupo que tenemos precioso aquí en la primera iglesia bautista de Weston, se unan a nosotros y prediquemos este evangelio a toda criatura. Los amamos en Jesús, los queremos mucho, seguimos orando por todos ustedes y ya saben que tenemos nuestro email para que nos escriban peticiones, oraciones, lo que ustedes necesiten. También ya tenemos todas las diferentes plataformas ahora en español y los invitamos para que ustedes entren, se suscriban, nos sigan en todo lo que estamos haciendo. Le podemos mandar información, material, como ya personas nos están pidiendo, gloria a Dios, de Colombia me están pidiendo, de Ecuador, de Chile, personas que nos están pidiendo material que estamos usando aquí, estudios bíblicos, prédicas,
estamos dispuestos para servir, ayudar a la comunidad cristiana donde sea que estén. Así que oramos por ustedes. Los esperamos este fin de semana a nuestros hermanos de la iglesia, que tenemos una conferencia extraordinaria. Así que Dios me los continúe bendiciendo. Los queremos en Cristo. Dios los bendiga. Amén.